Hoy lo que vamos a analizar es el rótulo. ¿Se acuerdan que en el último video habíamos hecho un formato A4 y habíamos dejado el espacio, solamente habíamos hecho la estructura de este rótulo? ¿Sí? El rótulo está normalizado, como todo lo que nosotros hacemos en dibujo técnico. Es un rótulo que sirve tanto para formato A4 como para formato A3. Este rótulo, ¿sí? En este caso esta fotocopia, está en escala real. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo mido las dimensiones de este rótulo, ¿sí? Son las mismas que me está indicando que mide en sentido horizontal este rótulo. Recuerden que medía 175 milímetros o 17,5 centímetros de largo por 51 milímetros de alto o 5,1 centímetros de alto. Si yo lo mido, esto lo puedo corroborar. ¿Qué me permite esto de poder medirlo? Es que cuando ustedes reciban esta fotocopia, lo que pueden hacer es imprimirla, medir sobre la fotocopia y trasladarlo directamente al dibujo que ustedes estén realizando. Siguiendo entonces con lo que es esta estructura de rótulo, habíamos dicho que tenía altura de renglones, ¿sí? Y altura de letras. Nosotros ya habíamos visto que la altura de cada uno de los renglones que tenía el rótulo se dividía en los tres primeros de 10 milímetros o 1 centímetro y los tres últimos en 7 milímetros de alto. El segundo renglón está dividido a la mitad, es decir, 17,5 dividido 2 da por resultado 87,5 milímetros de cada lado. Los últimos cuatro, ¿sí? Espacios corresponden a los tres renglones de 7 milímetros cada uno y son irregulares. Unos de 43 milímetros, el otro es de 43 milímetros, el que le sigue de 46 y el último de 43 milímetros. ¿Se acuerdan? En el primer renglón los datos del establecimiento, en el segundo renglón el año y la división. Quiere decir que el año corresponde a si es primero, segundo o tercer año, división A, B o C, correspondiendo a cada curso, el número de lámina, el título de la lámina que estamos haciendo, dice alumno, irán los datos del alumno, profesor, los datos del profesor, empezada corresponde a la fecha en la que comenzó la lámina, terminada la fecha en la que terminó la lámina, la nota correspondiente a la calificación de esta lámina y el visto bueno es algo que completa el profesor y es un visado, ¿sí? Como que el profesor verificó esta lámina. Siguiendo entonces con este análisis, vamos a ver que habla de que, así como hay altura de renglones, hay altura de letras. El primer renglón mide 10 milímetros, dijimos, y la altura de esta letra es de 7 milímetros. ¿Qué nos está diciendo? 7 milímetros por 3 por 1. Y esto corresponde a que son 7 milímetros de alto, 3 milímetros de ancho, 1 milímetro de separación entre cada una de las letras. ¿Sí? Entonces, esto corresponde al primero y segundo renglón. En el tercer renglón cambia el ritmo y dice 8 por 5 por 2. Esto quiere decir que como el título es más importante, el alto de la letra será de 8 milímetros, el ancho será de 5 milímetros y la separación entre cada una de esas letras del título de 2 milímetros. Lo mismo sucede con lo que va en los últimos renglones, ¿sí? Que en este caso, como los renglones son más bajos, porque miden 7 milímetros de alto, el ritmo va a ser de 5 por 3 por 1, es decir, 5 milímetros de alto tiene la letra, 3 milímetros el ancho y 1 milímetro de separación. Si pueden ver en los tres casos, el ancho y la separación sigue siendo el mismo valor. Lo que va a variar entonces es el alto de la letra dependiendo en el renglón en el que nosotros nos encontremos. Entonces, ¿cómo traslado esto? Para que ustedes lo vean, ¿cómo lo verificamos? Si yo digo que en el primer renglón, ¿sí? Mi renglón mide 10 milímetros y la letra que va ubicada mide 7 milímetros, lo que tengo que hacer es
realizar unas líneas auxiliares o unas pautas donde yo voy a poder colocar esta letra, ¿sí? ¿Con qué lo voy a hacer? Con un lápiz H, ¿sí? Con un lápiz que tiene una mina, si bien un poco más dura, pero que la mina es más clara y me permite entonces que estas líneas que yo voy a realizar realmente se vean como auxiliares. Entonces, le resto, ¿sí?, a los 10 milímetros los 7 milímetros de la altura de la letra y la diferencia la reparto entre arriba y abajo. Esos 3 milímetros voy a colocar 1,5 milímetros de abajo, 1,5 milímetros de arriba y ahí le va a dar entonces el espacio a mi nueva letra. Recuerden, ¿sí?, que el primer renglón tiene el nombre, ¿sí?, que está centrado. Nosotros, para poder centrar el desarrollo del nombre de la escuela, ¿sí?, que el nombre de la escuela yo sé, porque el cálculo de cada una de estas letras, los puntos, los símbolos y los espacios que quedan entre palabra y palabra, da por resultado, ¿sí?, 98 milímetros. Fíjense, lo que mide el desarrollo desde la E hasta la O dice 98 milímetros. Si yo lo tengo que centrar, entonces a los 175 milímetros de largo le resto los 98 milímetros del desarrollo de la palabra, de todo este desarrollo del título de la escuela, y me va a dar por resultado 77 milímetros, que para decir que lo estoy centrando lo divido en 2 y entonces me daría que antes de comenzar tengo 38 milímetros, 5 y 38 milímetros, 5 al final. Es decir, que yo puedo marcar 38,5 milímetros y recién ahí comenzar a medir dónde va a estar mi primera E. ¿Sí? Otro dato importante que sepan, que lo vamos a ir verificando después, es que, por ejemplo, el espacio entre cada palabra es de 3 milímetros. ¿Qué me refiero a esto? La EEST, ¿sí?, sería una palabra. La N es otra palabra. El número es otra palabra. El ingeniero es otra palabra. Por lo tanto, entre la N y este punto de la sigla EST corresponde a 3 milímetros. Y eso yo lo puedo verificar porque lo mido y dice 3 milímetros. La letra I, que es la única letra diferente entre todas, mide 1 milímetro, ¿sí? Es decir, que yo no voy a dejar un ritmo de 3 milímetros de ancho en la letra I. No, esto queda para las demás letras. La letra I mide 1 milímetro, entonces voy a tener que dejar 1 milímetro de separación, otro milímetro hasta la próxima letra y en el medio voy a colocar la I. El punto de cada una de las siglas mide 1 milímetro. De la misma manera está desarrollado que la letra I. Los dos puntos también se ubican dentro de lo que es 1 milímetro y el símbolo, en este caso de visto bueno, ¿sí?, o de lámina, ¿sí?, también lo voy a colocar en 1 milímetro de desarrollo, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan practicando, tienen datos, ¿sí?, importantes en todo el rótulo. Hay que saber leerlo, hay que saber trasladar, medir y trasladar al papel. Comprender, por ejemplo, que en este sector nos está indicando que lo que es la estructura y el margen o el marco se hace con una línea principal. Por lo tanto, esa línea principal la vamos a realizar con un lápiz HB. Que todo lo que son pautas y estas liñitas auxiliares que me sirven a mí de soporte como para realizar la caligrafía técnica, la voy a realizar con un lápiz H, que es una mina un poquitito más dura, pero también más clarita, que no se nota tanto. Entonces, este rótulo que ustedes están viendo, luego lo trasladan, ¿sí?, a su formato A4, lo van a dibujar en el formato A4 que ustedes ya habían dibujado, debería quedar así y dar por terminado entonces este formato A4 con el rótulo terminado.